para entregar, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de los puntos de la guía, porque esa guía es después sobre la cual se tienen que basar para poder entregarlo y es una condición para aprobar. Entonces, quiero que presten bien atención a esto y se saquen dudas con respecto a la formulación del informe que tienen que hacer después, ¿sí? Después muchos de los conceptos teóricos lo van a ver mañana en el teórico, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno y quiero que vayan ustedes prestando atención a esto. ¿Mm? ¿Pudieron hacer algo o estaban esperando la clase para hacerlo? ¿Cómo se organizaron? Y yo personalmente tenía bastantes dudas, así que estuve esperando la clase. Yo Ujú. empecé a hacer, pero me falta saber sobre las vitaminas y los minerales. No sé si Ujú. cómo indicarlo, cómo ponerlo. Bien, bueno. Yo lo empecé, me daba duda porque el cuadro original, el que plantea la cátedra, dice minerales y vitaminas y dice contenido, pero después Ujú. te piden graficar, te dan 2 ejemplos y uno de los gráficos te discrimina los minerales. Así que Ajá. sé que el cuadro lo tenemos que hacer con los minerales más importantes por ahí para después poder trasladar los datos y hacer el gráfico. Supuse que era algo así. Bien. Está bien, ahí lo vamos tardando y vamos viendo cómo va quedando el de cada uno. Bien, ¿y ya pudieron hacer algún registro de lo que consumen en 5 días o 7? Sí, profe, ahí vamos. ¿Sí? Yo tenía una duda con respecto a eso, que por ejemplo, no sé, un pan con, no sé, canelones de acelga. Sí. Tengo que poner qué contiene la masa de los canelones y la acelga completa, o sea, más el huevo y todo eso, tengo que nombrar todos los Y ingredientes y ahí sumarlos en calorías para una sola comida. Bueno, quizás lo más fácil es, porque es muy difícil a veces encontrar de todas las cosas. sí, es bastante complicado si uno se toma el trabajo de ver qué ingredientes tiene en cada uno de las comidas que uno consume. Pero, por ejemplo, si son esos ravioles, son comprados o demás, eso tiene su tabla en la parte posterior acerca de cuántos kilocalorías tiene por porción de que uno pueda llegar a comer. Ese como para también ahorrarse parte del trabajo de buscar cada uno de los puntos de eso. Obviamente que si no están van a tener que rastrearlos y generarlos, ¿sí? Pero bueno, ese es un punto como para ir llegando. Profe, yo tengo una Ujú, duda en cuanto a las bebidas. Por ejemplo, el ujú, mate o el café. Me costó encontrar porque si bien calcula, o sea, no la cantidad en gramos de café que se consume, ujú, después vos lo ujú. diluís, entonces no sabía cómo Bueno, contarlo. O el ahí vamos a café, ir, por ejemplo. Perdón, el ahí vamos, mate. No, ahí bueno, no sé. ahí vamos a ir viendo entonces cada uno de los puntos. Bueno, vamos a empezar, Que porque si tuve por no, ahí problemas fue con el tema del egreso energético, que por ejemplo, bueno, como decía que por ejemplo había que poner actividades como estudio y eso, digamos, o sea, yo no sé cómo contabilizar cuántos kilocalorías representarían eso, por ejemplo. ahora yo les dejo material para que lo puedan hacer, ¿sí? Vamos a ir viendo la guía ahora de a poco y vamos a ir viendo. Bueno, chicos, no coman guiso esta semana. Bueno, ahora lo charlamos esto lo del guiso. Profe, ¿el Sí, informe es solo del TP16 o TP16-18? ahí lo charlamos. Está todo escrito para estas dudas. Ahí voy a compartir la pantalla. Bueno, bueno, y después otra cosa que les quería decir es que, previo a empezar todo esto, es que vayan viendo el cronograma de trabajos prácticos, que no quedan muchos para terminar este cuatrimestre. Entonces, como que vayan estudiando porque se les va a venir el parcial encima, ¿sí? Y esto ahí son bastantes temas, vayan volviendo a revisar porque queda poco. Bueno, voy mostrando parte de la guía y ustedes van diciendo las dudas que les van surgiendo. De todas maneras,
lo traté de hacer lo más práctico posible como para que puedan ir viendo, ¿sí? Bueno, puse primeramente los objetivos que tiene este trabajo práctico, que es reconocer los grupos de alimentos y nutrientes, identificarlos en el óvalo nutricional, que ahora vamos a ver qué es el óvalo nutricional, identificar los parámetros involucrados en el balance energético, este como punto principal, ¿sí? Como punto clave dentro de esta guía, y calcular el balance energético como otro de los puntos secundarios dentro de esto, ¿sí? Tienen que admito más gente que sigue llegando. Ahora, primero la guía va nombrando, dice ingreso de nutrientes y de kilocalorías, ¿sí? Dice completa una tabla por día con los alimentos que usted consuma, realizarla durante 5 a 7 días, agendando las cantidades en gramos, kilocalorías, gramos de carbohidratos, lípidos, proteínas, cantidad y tipo de vitaminas, sodio y otros minerales que presente el alimento consumido. Y este era un modelo de la tabla de cuál se iba a completar por día. Esperen que dejo ingresar a más estudiantes que no estaban estas. En esto, creo que presten atención a lo que vamos a ir viendo en cada uno de estos para que vean cómo hacer el informe. En esto, quiero que miren acá. Modelo de tabla a completar por día. Día 1, el tipo de alimento. De ese tipo de alimento, ejemplo, una tostada con un queso, tienen que sacar cuántos gramos han consumido, kilocalorías ingresadas, gramos de carbohidratos y después de lípidos, de proteínas, miligramos de sodio, que esto quiero que también le presten atención porque esto después lo vamos a relacionar con otras guías siguientes que siguen, pero que para que vean el consumo de sodio que tenemos de forma habitual, contenido de minerales y contenido de vitaminas, que ahí lo voy a especificar un poco más. De todo esto, tienen que sumar la sumatoria total de gramos consumidos en todo el día, de kilocalorías ingresadas y de gramos de carbohidratos, así de cada uno de estos, ¿sí? Y esto dice, se realiza una tabla por día de análisis. Vayan prestando atención porque estos son parte de ir interpretando la consigna de trabajo. Yo puse un ejemplo, y acá ustedes, con el TP de mañana, lo que van a poder hacer es poder ir integrando todos estos conceptos al consumo habitual de ustedes. Porque pensar en el balance energético, hay que pensar entender qué es el balance energético y qué implica el ingreso de nutrientes con la alimentación que habitualmente uno realiza, ¿sí? Y ver dónde se destina cada uno de esa energía a través de los alimentos que van a ingresar dentro del organismo y cómo eso se reparte o cómo se distribuye para poder generar los ingresos. Piensen en este balance, cuando hablen de balances, piensen en balances de ingresos y egresos. Estos ingresos van condicionados principalmente por la alimentación y los nutrientes que conlleva esos alimentos. Acá voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, puse un día 1 de mi desayuno, por ejemplo. Acá hice la tabla, puse gramos de alimento. Yo, por ejemplo, a veces desayuno un café con leche, una tostada de pan integral y queso, por ejemplo. Y acá yo les dejé el link, si quieren vayan sacando, si quieren hagan clic en el link del Power para ir a la calculadora nutricional online. Yo de ahí la calculadora, ya la dejé abierta, ¿se ve? No, profe, se sigue viendo el Power. Ahí la cambio. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora está, listo. Bueno, entonces, quiero como que vayan viendo, esperen que muevo la barra del Zoom para que vayan viendo. Esta es la calculadora nutricional que está dentro también de la guía de trabajos prácticos y quiero que vean cómo vamos a ir haciendo. Ejemplo, selecciona el alimento y el alimento yo voy a agregar tostada. Tostada, puede ser pan blanco, tostado sin sal. Vamos a tostada de pan integral, ejemplo. Listo, ¿cuántos gramos
de alimento soy el que consumo, y la verdad no sé cuánto pesará una rodaja de pan tostado, pero lo que puedes hacer es cuánto pesa el pan, la rodaja de pan tostado. Búsquenle la vuelta. Gramos tostada de pan. Una porción pesa 24 gramos, ya te lo dice Google, cuánto tiene que medir. ¿Sí? Entonces, ahí voy a la calculadora nutricional y pesa 24 gramos una tostada. Calcular. De esas, dice que las calorías que incorporo con eso son de 69,6 kilocalorías, lípidos 0,96, proteínas 2,16, carbohidratos 13,08. Si sigo más por debajo, se hace la distribución de la energía en kilocalorías, que eso después lo vamos a ver, y después vamos a ver que, bueno, cada uno de estos, los minerales que principalmente va conteniendo. Lo que más me interesa en este caso va a ser el sodio, que eso lo pregunta cuántos miligramos tiene, pero bueno, también podemos incorporar el calcio y el hierro como los principales minerales. Tampoco tienen que hacer todos los minerales presentes dentro de esto, sino que, por ejemplo, el selenio ahora no cobraría relevancia, sino los principales que uno va incorporando con la dieta. Lo mismo que las vitaminas. No me interesan todas las vitaminas, o por lo menos no son relevantes dentro de todo esto, pero sí que las principales vitaminas que son necesarias y que se ingieren a través de la dieta, que esto después ustedes lo van a tener que buscar, cuáles son las que incorporamos a través de la dieta. Y otros no importan, ¿sí? ¿Se entiende esto, por ejemplo? Ahora, yo a esa tostada le haré queso untado. Si no, bueno, vamos a poner Queso crema, si buscas. queso crema, quizás. Mm. Deme un segundo, que yo lo había buscado. O untable, capaz. Para untar, acá está, para untar. No le puse ni natural ni bajo en calorías, sino para untar. Bueno, ¿cuántos gramos de un queso para untar una tostada? Full te dice 30 gramos. La ración combinada de queso en la tostada es 30 gramos. Chao. 30 gramos. Así ustedes van haciendo, ¿sí? Seguramente van a ser menos. Vamos a poner unos 15 gramos. Eso es poco. Es una tostada bien apretada. Y ahí van sacando todo esto, ¿sí? Es un trabajo que tienen que ir haciendo pensando entre cada uno de estos. Lo mismo con cada uno de los componentes, de las calorías, de los lípidos, de los carbohidratos, ¿sí? ¿Se va entendiendo cómo tienen que ir haciendo este trabajo? Un trabajo que lleva tiempo, por eso, sí, Fiamma. Tengo una duda con la parte en la que dice contenidos de minerales y vitaminas, como dijiste recién. ¿Cómo hacemos? ¿Los sumamos o nombramos los más importantes con lo que aportan? No, nombre los minerales que van a ser, ¿sí? Obviamente no les pedimos que sean todos estos, ¿sí? Sino que sean principalmente el sodio, que ya lo habían nombrado, el potasio, el calcio, el hierro, ¿sí? Como principales, ¿sí? Sí, Fiamma. Sí, dale, gracias. Ah, pero te pedí la mano levantada, no sé si hizo. Y, a ver, No la bajé, perdón. y, Profe, sí. entonces no sumamos todos, o sea, no ponemos el total de minerales, solo ponemos los más No, importantes. los más importantes los pueden ir separando, ¿sí? Ok. A ver, esperen Profe, y que... el tema de los condimentos, porque por ejemplo, no es lo mismo una pechuga que la pongas a la plancha que condimentada con sal y con todas esas cosas que por ahí se le pone. Y acá dentro de, por ejemplo, pollo, vamos a buscarlo de vuelta. Pollo ya están dentro de todo lo que generalmente los condimentos no le vamos a dar tanta relevancia, sí al tipo de cocción que tiene, ¿sí? Por ejemplo, el pollo con piel, si es asado, si es a la plancha, si es hervido, si es frito, ¿sí? Eso sí me va a cambiar la composición en cuanto
a lo que va a ser ingerido, ¿sí? Pero después los condimentos no le vamos a dar la relevancia que tiene, pero sí podemos aplicarlos hacia el sodio que consumimos, que ahora vamos a buscar cuándo, ¿sí? Esperen que tengo muchas chat con muchas dudas. A ver. Las comidas que no están, por ejemplo, la carne de vaca, solo incluye carne picada. A ver. Ahí buscamos lo de la carne. Pero de la carne, si no, de todas maneras, no quiere decir que usen solamente esta calculadora nutricional de alimentos. Pueden googlear y pueden buscar otra calculadora online con que pueda encontrar los alimentos que ustedes van a estar consumiendo, por ejemplo, este de carne. Después. Bien, ahí justo Natalia había comentado también. La Cecilia pone otras opciones del envase, leer la info del envase, tal cual. El envase también trae bastante información, debe traer la información sobre lo cual estamos consumiendo. Por ejemplo, el queso untable, lo puedo buscar por acá, pero el queso untable detrás del envase aparece cuánto es la porción en la cual generalmente involucra alguna tostado y demás, y con la información nutricional sobre todo esto. O sea, también lo pueden aplicar sobre el envase. Después, no, Catalina dice la parte de vitaminas y minerales, ¿hay que poner los miligramos? Sí, lo que propongo es que de esos más importantes lo dividan, o sea, dividan la tabla de minerales, por ejemplo, y pongan cuántos miligramos de eso están consumiendo. Después, ¿y hay que separar las comidas en desayuno, almuerzo? No, directamente pueden ir anotándolo, pero bueno, yo lo puse como un ejemplo como para no poner todo un día de lo que yo estoy consumiendo, ¿sí? ¿Se va entendiendo cómo hay que ir haciéndolo? Las vitaminas más importantes, las que nombré, el sodio ya está incorporado por... Ah, las vitaminas, eso búsquenlo ustedes, cuáles son las vitaminas más importantes que debemos consumir. Búsquenlo. Profe, entonces, Victoria. perdón, no me quedó claro. Para las vitaminas y para los minerales, yo pensé que era el total. ¿Tenemos que especificar los más importantes? Sí, me parece que sí, por lo menos con los... me parece que sí. Igual de todas maneras, ahora voy a revisarlo, pero me parece que los de vitaminas minerales va a ser mejor que los separen y pongan los más importantes. Obviamente van a aparecer un montón de minerales, pero los que les nombré son los que sí o sí tienen que estar. Y después, con respecto a las vitaminas, las que van a ser a través de la dieta, ¿sí? Que ustedes busquen cuáles son las que necesitamos incorporar con la dieta. De todas maneras, si queda alguna duda, igual yo les voy a aclarar con respecto a la tabla de minerales. A ver, esperen que van llegando muchas preguntas. Hay que separar las comidas, ya les dije que podemos ir anotándolo. ¿Qué vitaminas serían más importantes? Esa la tienen que decir ustedes. Y por ejemplo, en las comidas elaboradas, por ejemplo, una tarta de verduras, se saca el total de toda la tarta y se calcula después las porciones que se consumen. Generalmente sí, o algunas de las calculadoras nutricionales son las que te van a dar según la porción, ¿sí? Y según el tipo de verduras que estamos haciendo. Aprovechen a googlearlo, aprovechen a utilizar los buscadores bibliográficos, los buscadores online que tienen, para poder ir sacando toda esa información, ¿sí? O sea, voy diciendo a Valentina, o sea que no tenemos que llevar un registro de todo lo que comemos en el día. No, ¿en qué momento dije eso, Valentina? ¿O en qué momento se entiende eso? No, si vos lees la consigna, Valentina, mira, la consigna de trabajo práctico dice complete la tabla por día de los alimentos que usted consuma y después de esa por día, de todo el día lo que tiene que consumir, ¿sí?
no de una sola comida, y puse día 1, ejemplo, desayuno, del ejemplo, ¿sí? Hay una calculadora que se llama Fat Secret y sale por comida elaborada, por ejemplo, tarta de verduras. Bien, ahí Mónica colabora también con los buscadores. Porque el trabajo dice específicamente, esperen que quiero leérselos, así ya queda saldado eso. Dice, para confeccionarla puede utilizar la calculadora nutricional de una página o una web similar. O sea, pueden ustedes también explorar un poco más allá de lo que tienen acceso a internet como para poder ir haciendo esta tabla, ¿sí? Bien, ¿se va entendiendo esto? Esta es la parte, es el eje central de lo que tienen que ir haciendo, una de las partes de la incorporación del balance. Profe, yo no entendí cuando dice que Valentina preguntó, ¿no? Si tenemos que llevar el registro de todo lo que comemos en el día. En realidad, para la tabla de cada día sí es lo que ingerimos en el desayuno, almuerzo, merienda, cena. Exactamente, en todo el Ah, día, ¿sí? bien, bien, En bien. todo Sí, el sí, día. sí, sí. Solamente puse lo del desayuno a modo de Como ejemplo, como ejemplo. para no poner, no hacer toda mi lista de un día Perfecto. de comida, pero es de todos los tiempos, de todo el Listo. día. Bien, bien, gracias. Bien. ¿Queda alguna duda con respecto a esto? Pero fue una pregunta, ¿también podemos completar la información de algunos alimentos con las calculadoras online? Porque, por ejemplo, hay algunas galletitas en paquetes o algunas cuestiones que vienen en paquete que no te dice las vitaminas o los minerales, entonces lo Ujú. podemos buscar también, o sea, como sacar info de los dos para un alimento. Claro, sí, pueden hacerlo así de esta manera también. Ustedes traten de ingeniársela como para tratar de, porque esto también va a lo procedimental, en lo que uno puede ir haciendo para poder ir resolviendo parte de ese trabajo. Porque si ustedes ven el trabajo, en la guía dice que pueden utilizar la calculadora nutricional de esa página como recomendación, pero o una web similar para obtener valores calóricos y nutricionales de cada alimento que usted ingirió. Y o sacar los cálculos a partir de tablas nutricionales que tienen las etiquetas de los alimentos. ¿Sí? Y entonces todo lo que tienen de incorporación de alimentos tiene que ser por día con todos los alimentos consumidos, ¿sí? Y desglosado según calorías, según gramos de lípidos, gramos de carbohidratos y más. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. Sí, Y después, profe. otras de las formas que también pueden hacer es, si no se acuerdan o ir registrando todo durante el día, sean más prácticos y saquen una foto. No sé, saquen una foto y al final del día lo completan la tabla o se sientan en un momento en el día y completan el del día anterior, como para no olvidarse de lo que ustedes vienen comiendo, ¿sí? Se preparan una merienda X de cantidad de cosas, foto, y el otro día, quizás a la mañana, son los días que tengo para estudiar, bueno, a la mañana me pongo a revisar qué fotos saqué de lo que consumí el otro día y me pongo a hacer esa tabla, ¿sí? Pero vayan registrándolo. Después, otro de los puntos del trabajo dice que comparen, esperen, quiero terminar, al finalizar la toma de datos de los 5 a 7 días, calcular la totalidad de los gramos, de las kilocalorías y de todos los nutrientes que están incorporados entre los 5 a 7 días. Y dice, otro de los puntos, dice comparar los resultados diarios obtenidos con los aconsejados por las sociedades de nutrición acorde a su edad y analizar la composición de su dieta comparado con un óvalo nutricional y escribir una conclusión. ¿Sí? Sí, Profe, también tienen que disculpe incluir que, lo que toman, sí. disculpe que le Sí, cambie de tema, pero yo a ver. tenía una duda en cuanto a los gramos de lípidos. ¿Hay que clasificar en No, distintos tipos de lípidos? no, en este caso no. En este caso no, el total. Ah, perfecto, gracias, profe. Sí. Profe, una consulta que me surgió en cuanto a lo que es el registro. Decime, Franco. Tenemos que registrarlo desde, o sea, ¿qué hora tomamos como la hora cero? ¿Cuando nos levantamos
o el día en sí? No, es desde el día. Desde el día, desde que vos te levantás hasta que te vas a acostar, todo lo que vos consumiste en ese día como día uno, por ejemplo. Ah, ok, ¿Sí? listo, era eso. Sí. Obviamente, si pasás más de 24 horas despierto por trabajo, por lo que sea, es otra, ahí lo vamos a poder especificar y dividirlo por horas, ¿sí? Ok, gracias, profe. Bueno, ahora, ¿pudieron buscar algún artículo publicado por la Sociedad de Nutrición acorde a su edad? A mí me pasó una amiga que estudia nutrición, me pasó un PDF. Ah, bien. ¿Sabes de dónde es? O sea, No, pero si me das un toque, ya lo abro y te digo bien bueno, de así dónde lo es. vamos compartiendo. ¿Y Ok. alguien más? Bueno, yo les dejé como parte de puse una guía que es esta, que también que es guía de alimentación para la población argentina, en el cual muestra parte de su portada una guía del óvalo, pero acá van a ir buscando ustedes los objetivos, las recomendaciones nutricionales, por ejemplo, dentro de una población, ¿sí? Plan alimentario promedio, revisión de actualización de conceptos, incluso tiene bibliografía que ustedes pueden ir citando para ir comparando con esto, ¿sí? Esa yo la dejé dentro de ese link, de ese QR, ¿no? ¿Se va entendiendo cómo tienen que ir haciendo y que el trabajo implica sentarse a realizarlo, a comprenderlo, a comparar datos, ¿sí? No lo hagan así a lo muy apurado porque van a cometer más errores o van a banalizar en menos lo que ustedes consumen, ¿sí? Bien, y esta es parte del óvalo nutricional y es lo que yo mostré cuando ustedes tienen que comparar cuando consuman, ¿sí? Y ahora, esto es parte del ingreso de energía, del ingreso dentro de lo que hablamos dentro del balance energético, ¿sí? Ahora, lo que ustedes tienen que ver es el gasto energético en sí. Del gasto energético, puse parte de esto que estaba, que habla acerca de cuáles son los componentes que tienen los egresos energéticos dentro de ese sistema, ¿sí? En el que vayan viendo que, ahí, se me fue, ahí, en el que cómo vamos a ir clasificando los egresos que tengan ustedes al momento de ir analizándolos, ¿sí? Por ejemplo, dentro del gasto energético se van a dividir en gasto energético en reposo y gasto energético que no es en reposo, ¿sí? En el cual, o relacionado a la actividad, ¿sí? Dentro de este gasto energético en no reposo, ¿sí? Vamos a tener que tenemos el gasto energético relacionado a la actividad física, que este cuadro es representativo acerca de cuánto ocupa de porcentaje el gasto energético en reposo y el no en reposo, ¿sí? Este va a ser el relacionado con la actividad física y esto va a ser relacionado con no la actividad física propiamente dicha, ¿sí? Sino que tiene que ver con, por ejemplo, movimientos, mantener la postura, comer, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con actividad física espontánea, que se llama, y después la otra actividad física que es relacionada a la ocupación, ¿sí? Por ejemplo, al estudio, al trabajo, a leer, ¿sí? A movilizarse dentro de la casa, a movilizarse parte del trabajo, ¿sí? Esto para que vean qué es lo que representa el gasto energético con el cual ustedes van a tener que hablar acerca del egreso, ¿sí? Mientras que el gasto energético relacionado al reposo incluye a esto, ¿sí? Principalmente el efecto térmico relacionado con la ingesta, o sea, con la comida, que esto lo vamos a ver ahora,
Después, la tasa metabólica, perdón, el gasto metabólico en reposo, que va a ser estimado a través de la tasa metabólica basal, en el cual, miren el porcentaje que incluye dentro del gasto energético en reposo, está el gasto energético asociado al sueño y al despertar, ¿sí? Ahora, quiero que vean y empiecen a diferenciar y a tener en cuenta cuando uno habla de gasto energético, habla de estos dos componentes. El gasto energético está asociado al reposo, gasto energético asociado al no reposo, y que el reposo incluye todas estas. Incluye el metabolismo basal, incluye relacionado al sueño, incluye al relacionado con los alimentos, ¿sí? Mientras que el no reposo, una parte la ocupa la actividad física y el otro lo ocupa lo no relacionado a la actividad física. ¿Se va entendiendo esto? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. bien. Ahí está emitiendo gente. Ahora, lo que me interesa es que veamos parte de lo del sueño, ¿sí? En lo del sueño, vamos a ver que aquí puede estar relacionado con ustedes cuando se habla de metabolismo en reposo, pero a la parte del sueño, ¿qué procesos ustedes lo van vinculando? Síntesis de proteínas. Bien, a la síntesis de proteínas. ¿Y otra cosa? La contracción del músculo cardíaco. Bien. ¿Algo más? ¿Por qué se gasta energía estando durmiendo? Las neuronas. La respiración igual. Bien. ¿Algo más que hacemos durante el sueño o que que el organismo utiliza esa energía? Generalmente van todas relacionadas a la reparación, a los procesos involucrados que tienen que ver con con la reparación celular y con las funciones cerebrales, ¿sí? A eso va destinado la mayor parte de todo, ¿sí? Ahora, para poder estimarlo, cuánto involucra dentro de ese gasto, acá lo que dejamos fue parte, dice calorías quemadas durante el sueño y durante el trabajo. Y acá son estimaciones basadas en la tasa metabólica, tanto de hombres como mujeres, en Estados Unidos, ¿sí? El gráfico muestra los diferentes tipos de actividades que se van realizando en función de las calorías que van a consumir por 8 horas, ¿sí? Miren, dentro de las mujeres, de mujeres de peso promedio, ¿sí? Con una tasa metabólica basal de 1400 kilocalorías, vean las calorías que consume el sueño y cómo estas calorías que están consumidas en el sueño son cómo las comparan con diferentes actividades que se van realizando, ¿sí? Y mientras que en el hombre, con una tasa metabólica un poco más elevada, que ustedes tienen que ir viendo por qué se dan esas diferencias, cómo es el consumo de kilocalorías o la quema de calorías con 8 horas de sueño con respecto a las mismas actividades que va realizando comparado con las mujeres, ¿sí? En base a eso, se sabe entonces que, es lo que ya habíamos dicho, que el periodo de sueño involucra el gasto energético relacionado con funciones cerebrales y de reparación, y que acá aclaramos como que ustedes pueden hacerlo proporcional, es decir, que estas horas de sueño pueden hacerla proporcional a las horas de sueño registradas. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir hacerlo proporcional? ¿Puedes repetir? Sí. Que en el TP ustedes también tienen que registrar sus egresos con respecto también tienen que incluir la parte del sueño, ¿sí? Porque miren el segundo punto. Tienen la guía ahí al lado, mírenla. Dice, completa una tabla por día con la actividad física realizada por usted. Realizarlo durante los mismos 5 o 7 días que toman los datos del ingreso, agendando el tipo de actividad, el tiempo de duración y kilocalorías consumidas. Y la cual, en esta tabla, tienen que incorporar las horas de estudio, las horas de sueño como actividades que consumen energía. Así, ustedes ya van justificando de que el sueño
es parte del gasto energético relacionado con el reposo y que en promedio una mujer con 8 horas de sueño gasta 440 kilocalorías, mientras que los hombres gastan 570. Así ustedes pueden relacionarlo esto en manera de hacerlo proporcional. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que ustedes, por ejemplo, una mujer duerme 6 horas por día en base al trabajo, en base al estudio, lo que sea, pueden compararlo con esto, ¿sí? Si 440 kilocalorías son consumidas en 8 horas, en 6 horas, ¿cuántos consumo? Y lo voy agregando a la tabla. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Entonces, ese es uno de los puntos que ustedes pueden ir agregando. Igual agregué más cosas ahora como para que puedan ir viendo. Pero ¿se dan cuenta de todo lo que tienen que ir teniendo en cuenta? Sí, profe. Bien. Ahora, yo por ejemplo puse actividad física, por ejemplo natación. Duración de la clase 60 minutos, 6 horas de estudio y tengo 6 horas de sueño, más ahora otras actividades que vamos a ir agregando dentro de la tabla de egresos, ¿sí? Para esto, la suma del tiempo de duración de este tipo de actividades debe abarcar las 24 horas para poder acabar todo el día, ¿sí? Y acá le dejé la calculadora de calorías quemadas que sugiere parte de la guía, ¿sí? Que de todas maneras, lo mismo que le digo, acá se sugiere cuáles pueden utilizar, pero sin embargo ustedes, buscando alguna que sea medianamente confiable, puedan ir utilizando, ¿sí? En esto, esperen que voy al link, es un calculadora, ¿sí? Un piso radiante si quieren comprar, una Philips. Entonces, elijo actividad, por ejemplo, vamos a ver, bueno, justo en esta no está la de natación, pero por ejemplo vamos a caminar a ritmo rápido, ¿sí? Bueno, vamos a salir a andar en bici. Profe, al costado Sí. Profe, perdón, pero ahí al lado te dice calculadora para Deporte. Oh, ven que las publicidades. Ay, se me fue la. Bueno, se me fue. Esperen que vuelvan a ingresar. En esa lista ahí, profe, al costado sale una opción de calculadora de calorías quemadas al nadar. Acá. Bueno, ritmo, nadando como un perro, esfuerzo moderado. Bueno, nadando crawl lento, por ejemplo, esfuerzo suave moderado. Peso, vamos a poner 75 kilos, que obviamente no es mi peso, pero tiempo de actividad, 60. Vas calculando y quemás 600 kilocalorías, ¿sí? Así es como tienen que ir haciendo parte del trabajo, ¿sí? Después, con respecto a los diferentes otros tipos de egresos que tienen que hacer, ¿cómo lo podemos calcular? Esto es parte dentro del trabajo, ¿sí? El gasto energético según tu actividad física. Y acá están la mayor parte de las actividades físicas que podemos hacer cotidianamente, en el cual tenemos gasto energético, kilocalorías, kilogramos de peso por minuto de actividad, ¿sí? Acá tenemos del tipo de actividad, por ejemplo, el sueño, una de las formas que pueden hacerlo es a través del cálculo proporcional que vimos en el anterior, o lo otro según a través de esta tabla, ¿sí? En el cual miren, estar tumbados despiertos, acostados sin hacer nada, afeitarse, ducharse, aseo, comer, cocinar, estar sentados, estudiando o estando de pie, esperando, charlando, ¿sí? Todas las actividades tienen un tiempo, un gasto energético calculado, ¿sí?
en el cual está determinado por el peso y por minuto. Y acá ustedes, con esto ustedes pueden agregarlo a la tabla. ¿Se entiende cómo lo tienen que hacer? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Eso es Bueno, un acá es vamos. en minuto y ponerle el tiempo empleado, tendremos que poner, si fuera 45 minutos, y ahí multiplicarlo, ¿verdad? Claro, por ejemplo, si por ejemplo, no sé, si estás estudiando, vas a estudiar 2 horas hoy, por ejemplo. Esas 2 horas las tenés que transformar en minutos porque tu variable para multiplicarlos en minutos y después tus kilogramos de peso. Y eso te va a dar el gasto calórico total que tenés al estudiar. Y esos datos son los que posteriormente ustedes tienen que abarcar las 24 horas del día. ¿Sí? Profe, eso tenía una consulta, o sea, sí o sí la sumatoria final debe dar 24, porque a mí me ha pasado que, bueno, llevando igual así un registro bastante riguroso, siempre me suelen quedar, no sé, como unas 6 horas así que sin completar, digamos, por ejemplo. Bueno, ahí ustedes tienen que ir pensando qué es lo que les faltó registrar, porque todas estas actividades, algo van a estar consumiendo, van a estar utilizando energía para ser consumidas. Piensen y búsquenla cuáles pueden ser. Fíjense que la consigna de trabajo lo dice, recuerde que la suma del tiempo en cada día debe dar aproximadamente 24, más o menos, sí, 24, pero no quiere decir que te falten 6 horas de actividad que no está, porque incluso estar acostado despierto, gasta energía, ¿sí? Entonces, tienen que estar contemplado esto, ¿sí? ¿¿Vamos bien? Perfecto, profe, gracias. Bien. Y ahora dice, para conocer el gasto energético total o las necesidades calóricas diarias, basta multiplicar el peso por kilogramos con el factor correspondiente que aparece en la primera columna, ¿sí? Y acá están los ejemplos de lo que veníamos hablando previamente. 8 horas de sueño, 2 horas paseando, 2 horas comiendo, 2 horas sentado en una oficina, 2 horas destinadas al aseo, 1 hora destinada al aseo personal completo, 3 horas leyendo. Entonces, en una persona de 70 kilos y que sexo masculino, ¿sí? Así van a ir armando la tabla de los egresos. Y después, dentro del informe que ustedes tienen que hacer, estas actividades tienen que ir relacionadas con esto. ¿Qué parte de todo el gasto energético es la que estoy contemplando en cada una de esas actividades? Y si eso es representativo de lo que se gasta habitualmente, porque estas actividades tienen su punto representativo que van en base al tamaño de esa escala que estamos haciendo, ¿sí? Cuánto del metabolismo se corresponde al basal, cuánto corresponde al sueño, cuánto corresponde a la actividad relacionada a la actividad física o la termogénesis generada por el consumo de alimentos, ¿sí? Y después, como parte de esto, es factores relacionados con la actividad física, que el gasto energético total se calcula multiplicando la tasa metabólica en reposo por los coeficientes de la actividad física de esta tabla. Y en la cual ahí van a ver parte de esta como también como ejemplo extra, en el cual ven los tipos de actividades en las cuales ustedes pueden ir agregando a la tabla. Que ahora me interesa, ahora volvemos a esto, me interesa que sigamos con el otro punto. El otro punto de los egresos es el metabolismo basal, ¿sí? El metabolismo basal que está contemplado dentro de esto, ¿sí? Esto es lo que vamos a calcular ahora. En el que el metabolismo basal que debe ser registrado por el total del día y luego por el total de los 5 o 7 días, ¿sí? Para esto te dan una calculadora, que es la calculadora de metabolismo basal, en la cual ustedes van a tener que ir viendo qué es lo que estima el metabolismo basal, qué es lo que va estimando, el gasto de energía relacionado a qué. ¿Pudieron ver eso? Serían las actividades básicas que realiza el cuerpo en el Bien, día. ¿y en qué condiciones estoy hablando? Porque, mira, por ejemplo, mía, yo estoy hablando de esto, de la tasa del metabolismo basal, que se va a expresar a través de la tasa metabólica basal.
¿Qué es lo que tiene en cuenta esta variable? ¿Qué es lo que tendría en cuenta? ¿Y qué representa? Cuando estamos en reposo, digamos. Y bueno, ¿pero qué sería eso? ¿No sería lo mínimo de energía que necesita el cuerpo para realizar lo básico, digamos, las actividades básicas? Bueno, lo mínimo entonces, si no lo estoy midiendo en el sueño, ¿qué tiene que estar haciendo para poder medirlo? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué condiciones tiene que estar haciendo esa persona para que ustedes puedan decir que ese es el metabolismo basal? Esas actividades se corresponden al metabolismo basal. ¿Un ¿Cómo tiene que ayuno de estar 12 medido? horas? Un ayuno no tan prolongado, menor a 12 horas, ¿sí? Pero lo que tiene que ver es con tratar de poder correr aquellas actividades que están relacionadas a las otras partes del gasto energético. Por ejemplo, son aquellas condiciones basales, es decir, que tiene que ser con un paciente que está vigil, es decir, que está al despertar, que está en reposo físico, que está en condiciones de temperatura normal, ¿sí? Y antes de poder realizar cualquier tipo de movimiento, porque ahí ya implicaría el gasto energético relacionado con el movimiento. ¿Se entiende? Esto son todas las condiciones basales para el mantenimiento de las funciones vitales del organismo, ¿sí? Y que refleja todos los componentes o el costo energético que tienen esos procesos de homeostasis, ¿sí? Y va también relacionado a la generación de calor con la termogénesis obligatoria. Eso también ahora lo vamos a ver después más en el teórico, pero va relacionado a eso, ¿se entiende? ¿A qué es lo basal? Sí, profe. Porque si ustedes piensan que parte de este metabolismo basal lo puede condicionar va a ser diferente según el organismo de cada uno, ¿sí? Y las variables de las calculadoras que registran la tasa metabólica basal tienen en cuenta lo siguiente, que es el sexo, el peso, la estatura, la edad y el tipo de actividad física que se realiza. Por ejemplo, en la calculadora de metabolismo basal que está adjuntada, ¿sí? Y esto tiene su explicación fisiológica de cada uno. Y eso es lo que ustedes tienen que ir estudiando y tienen que ir viendo en el informe que van a ir elaborando, ¿sí? Ahora, creo que esa ya la dejé dentro. Ese es el QR para que después puedan ingresar, pero es la que está recomendada dentro del trabajo práctico. La foto que tomé es de ahí, ¿sí? Y eso es también lo que tienen que agregar dentro de la guía. Voy a ir a la guía para ir agregando. Y después, otro de los puntos, se va entendiendo hasta ahí cómo se va dividiendo. Vimos primero los ingresos, ahora vimos el gasto energético que va relacionado a los egresos en este balance. Los egresos van relacionados a la actividad física, al metabolismo basal, al sueño, y ahora vamos a ver los egresos de kilocalorías relacionados a la dieta. Esto sería una vez al día, exactamente, sí. Voy con la guía. Y ahora va con lo relacionado a la dieta. En cuanto a la dieta, ¿qué implica? Implica todos aquellos gastos por mecanismos asociados al consumo y la digestión de los alimentos, la masticación, la absorción, transporte y almacenamiento de los nutrientes. Y esto va en relación al grupo, al grupo de los macronutrientes en los cuales vamos a ir ingiriendo según el tipo de comida que vamos incorporando, ¿sí? Acá vamos a ver entonces cuántas kilocalorías aporta las proteínas, cuántas kilocalorías ingeridas de proteínas y carbohidratos va aportando al proceso o utiliza cada uno de estos grupos en el proceso de estos gastos involucrados por estos mecanismos, ¿sí? Generaste 100 gramos de kilocalorías de proteínas ingeridas, consume 7 kilocalorías, necesito 7 kilocalorías del proceso y quedan solamente 93. Los carbohidratos
De 100 consumen 4, quedan 96, y de las grasas quedan 97. ¿Se entiende? Y esto tiene que ver con la termogénesis relacionada con el tipo de macronutrientes utilizado, y vean cómo en un gráfico que dice calorías quemadas en función de las horas posteriores al ingreso, al consumo de estos grupos de macronutrientes, vean cómo se va representando esta tabla, ¿sí? En el cual los lípidos van a ver que las grasas, vean el tipo de consumo de kilocalorías quemadas es menor, y el tiempo que tardan en consumir, en generar este proceso. Vean las de los carbohidratos, que dijimos que los carbohidratos eran 4, y el de las proteínas, cómo consume más energía el hecho de poder utilizar el, el metabolismo relacionado a estos nutrientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Por qué vamos a incorporar dentro del egreso el tipo de alimento que nosotros vamos estudiando? El profe gráfico lo tenemos que hacer por día o al final de la recolección. Finalmente es el total, dice, calcule su gasto energético basal del total de los 5 a 7 días, ¿sí? Y después tenemos, conociendo en esto, ¿qué dice? Con los datos obtenidos, el punto 4. Conociendo la cantidad... ¿Cómo? No sé si ya lo dijo o no, pero en la calculadora de gasto energético, que te pone como que tenés que poner porcentajes. Esa parte no entiendo qué es lo que hay que poner ahí. A ver. Ven que ya voy a esa calculadora. Metabolismo basal, gasto por actividad física. Donde dice A de acción dinámica Acá, específica. acción dinámica acción dinámica específica, porcentaje de macronutrientes de la dieta, ¿sí? Y acá tienen que ustedes completar cuánto de porcentaje de lo que consumieron tiene que ver, ¿sí? Y esos porcentajes ustedes lo van a saber con respecto cuando analicen la tabla de ingresos, ¿se entiende? Cuando ustedes vean su tabla de lo que consumieron, esa tabla de lo que consumieron va a marcarte, bueno, consumí, ejemplo, unos fideos con manteca. Esos fideos con manteca, de eso, este porcentaje corresponde a carbohidratos, el otro porcentaje a lípidos y el otro a proteínas, ¿sí? Y ahí ustedes tienen un aproximado de cuánto ocupa de eso, ¿se entiende? Sí, ¿y eso lo tendríamos que hacer por día o los 7 días? Y eso generalmente lo van a tener que hacer, lo van a poder calcular con respecto a la tabla de ingresos, ¿sí? Que lo van a tener por día. Si quieren lo pueden hacer por día y finalmente poder ir sumando al balance energético diario de eso, ¿sí? Ok. Bien, Isaac, decime que esa parte no entendiste. No, o sea, ¿cómo evaluaríamos eso? ¿A qué correspondería? El AD. ¿A cómo evaluaríamos? ¿Cómo registrarlo? ¿Cómo interpretarlo? Claro, ¿O cómo? claro, ¿de dónde tendríamos que sacar para colocar el valor de la información? Pues me perdí, no. Bien, vos no entendés de dónde sacar el dato, de cuánto Claro. corresponde. Eso es lo que le explicaba anteriormente a los compañeros. Vos viste que de la tabla de ingresos vos vas a tener lo que vos vas a consumir, ¿sí? De esa tabla de ingresos vos vas a tener, por ejemplo, si comiste, por ejemplo, una pechuga de pollo con ensalada, esa pechuga de pollo la vas a dividir vas a saber la composición que tiene en carbohidratos, en lípidos y en proteínas, ¿sí? Y eso, de tu 100%, va a representar un porcentaje de ese total, ¿sí? Entonces vos lo podés completar dentro de esa tabla. ¿Se entiende? Genial, sí.
Así, entonces vos vas a tener el registro de cuánto gasto energético relacionado a la ingesta vas a tener según la dieta, según el día y según la comida que hagas, ¿sí? Sí, profe, genial. Profe, Bien, ¿y eso escucho. entra dentro de las actividades del día o en dónde entra para el cálculo? En el cálculo entra dentro, acuérdense de esto, miren, entra dentro de esto. Ustedes vieron gasto energético, estos son todos los egresos que ustedes van a tener que ir registrando. ¿Sí? Que ya tienen todas las tablas y todos los modelos como para poder ir pensando cuál es el gasto energético en reposo y el gasto no energético en reposo. De esto ya tienen las actividades para ver por día de lo que ustedes pueden ir gastando. La tasa metabólica basal ya está, el sueño ya está, es el despertar, es algo que van a tener que ir incorporando de a poco, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Pero acá está lo que van a incorporar como gasto relacionado a la ingesta de comida y según el tipo de comida que eso lo van a tener que registrar. ¿Se entienden las partes que vamos viendo? Sí. Profe, le hago una consulta. Decime, Natalia. Por ejemplo, con este tema que decían los chicos de cómo calcular el balance, por ahí podríamos, digamos, calcular, por ejemplo, el día 1 tantos carbohidratos, así como total, tantas proteínas, tantas grasas, y lo calculamos con respecto a un 100%, ¿no? Sí, podría ser así también. De todas maneras, si vos le querés hacer la sumación total después, quizás lo podés hacer, ¿sí? Claro, Te más va a que ser nada, más fácil. claro, con cada alimento por ahí sería un poco más largo. Ujú. Por ahí va a ser más fácil que puedan hacerlo por día, teniendo en cuenta el consumo de ese día. Claro. Bien, gracias. Profe, y el tema de la tasa metabólica, entonces la sacamos una vez y ya está, ¿no? Porque no varía eso. Y eso ustedes van a tener que buscar qué incluye la tasa metabólica basal por cuánto tiempo que ustedes están viendo ese consumo, ¿sí? Fíjense después, cuando ustedes utilizan esas calculadoras, en cuánto tiempo es lo que lo lleva, ¿sí? Vayan viéndolo porque eso es lo que ustedes tienen que ir prestando atención. Ahí ya vamos a Agustina, a la interpretación. Pero vieron que el trabajo es largo y quiero que quede bien claro, por lo menos la recolección de datos para que ustedes no se hagan tanto barullo. Esto ya lo vimos. Bien. Profe, perdón, que justo pasó por lo del punto 2 que ya lo vimos, pero que yo no entendí muy bien cómo se calcula. Si puede volver a explicar la cuenta que hay que hacer para saber las kilocalorías que consumimos. Bueno. Ahora, el punto 2 de la actividad física. Sí, Bueno, ahora lo hacemos. Seguimos y después terminamos con todas las dudas generales, ¿dale? ok. Dale. Bien, esto ya lo vimos por grupo y después dice, con los datos obtenidos a partir del análisis de los ingresos, ya vieron cuáles son los ingresos, incluso la guía está separada con ingresos en nutrientes y kilocalorías y después los otros puntos son todos egresos. Datos obtenidos a partir del análisis de los ingresos calóricos de los 5 a 7 días, estime su balance energético y escriba una conclusión, ¿sí? Esto como parte de la guía. Pero después, dentro de la PEDCO, ustedes figuran que tienen que ver un informe. Ese informe lo puse para que podamos ir leyéndolo y nos sacamos y sacan las dudas que tengan con respecto a la elaboración del informe. Primero dice que la presentación del mismo es obligatoria y es en forma escrita, el formato es en Arial 11 y deberá tener al menos la portada o carátula, que bueno, ahí está descrito, los objetivos publicados en la lección, el marco teórico. Acorde a lo publicado en la lección, resumen de los principios, leyes, teorías que se aplican en la experiencia, debe brindar definición de los conceptos que se abordan en el trabajo y debe identificar las fuentes primarias de las mismas a través de una cita bibliográfica. ¿Qué conceptos entonces ustedes de lo que fuimos viendo de la guía van a incorporar dentro de ese informe? Gasto energético, tasa metabólica basal, ingesta de calorías, egresos, todo eso que estamos hablando. Bien.
Todos esos puntos son los que tienen que estar sí o sí, ¿sí? No pueden no estar. Y si ustedes los van pensando dentro de que ustedes tienen que describir el balance energético, ya parten de balance energético. Tengo que incluir los ingresos, que los ingresos van condicionados por la dieta, y en base a eso, ustedes tienen que ir justificando cada uno según cada una de la bibliografía que está. Incluso la bibliografía que está dentro del apédico, una bibliografía que ustedes también pueden citar. Y los egresos tienen que construir todo esto. Este es el punto del cual ustedes tienen que basarse, a partir de este gráfico. ¿Sí? Porque este gráfico es el que le va a decir qué tienen que tener en cuenta para tener en cuenta todo el gasto energético, los egresos de energía, ¿sí? En el cual van a tener en cuenta que uno de estos, en el reposo, incluye la tasa metabólica basal o el metabolismo en reposo representado a través de la tasa. Diferente es el incorporar el sueño, el gasto energético asociado a la dieta y después el no en reposo. Y que uno de esos no en reposo incluye la actividad física, pero no es el único. Todo esto tiene que estar ahí justificado. Después, esto lo copié igual, después la metodología con la descripción de cómo obtuvieron los datos y la definición de las variables a registrar durante el transcurso de la experiencia, los resultados incorporados que tendrán. Tendrán las tablas de registro acorde a las guías con OTP de los datos de la observación, los cálculos que se expresan en la guía de TP y el procesamiento de los datos de la dieta y componente de la misma. Para el procesamiento de datos se deben aplicar estadísticos descriptivos y deben construir gráficos donde se sinteticen los resultados. Y los ejemplos son estos, ¿sí? Bueno, de un día de la alimentación, bueno, el 50% está representado por carbohidratos o está representado por proteínas. Los egresos van representados por esto, con este tipo de actividad física, esta con el metabolismo basal, ¿sí? Esto con respecto a las horas de sueño. ¿Se entiende cómo lo tienen que ir presentando? Profe, ¿y qué se refiere con los cálculos que se expresan en la guía de TPS? ¿Con los cálculos para sacar las kilocalorías, por ejemplo, de la actividad física y todo eso? Claro, ustedes tienen que mostrar las tablas esas registradas, son los resultados que ustedes van a presentar. Entonces tienen que estar expresadas cómo lo calcularon, o sea, qué calcularon, por ejemplo. Si ustedes van a actividad física, realizan dos tipos de actividad física. Esa actividad física, ponen, por ejemplo, salir a andar en bici. Andan en bici 60 minutos durante un día, bueno, consumen tantas kilocalorías. De nadar, nado 60 minutos al día, consumen tantas kilocalorías. Esto es expresión de un resultado. Y que eso, si ustedes lo enmarcan dentro de los regresos, ustedes tienen que marcarlo dentro de esto. Uy, se salió la presentación. Tienen que marcarlos dentro de esto, ¿sí? Bueno, esto representa al gasto energético no relacionado con el reposo y relacionado con la actividad física, ¿sí? 20, 30. ¿Se entiende, Paola? Sí. Bien, buenísimo. Después, esto... Profe, Sí. lo de los gráficos, ese gráfico de torta y de barras, ¿eso es de los 7 días? Es de los 7 días, ¿sí? Bien. Pueden representar los 7 días. Y Bien. después, piensen que cuando ustedes van a elaborar un tipo de estos informes, dijimos que los objetivos están expresados. El marco teórico le da todas las herramientas, generalmente da las herramientas que ustedes tienen, o sustento teórico, a partir del cual ustedes pueden interpretar esos resultados, ¿sí? Y los resultados contienen solamente resultados, es decir, contienen datos no interpretados, ¿sí? Contienen las tablas, contienen los cálculos a partir de los cuales se ve, contienen los gráficos, pero en ese momento nosotros no le damos un sustento. Las herramientas para poder interpretarlo me lo dio el marco teórico, los resultados me los muestra esto, y la discusión y la conclusión en la cual ustedes van a elaborar un texto en el cual van a comparar los resultados con la guía de nutrición de la Sociedad Argentina de Nutrición o de otras sociedades en las cuales ustedes justifiquen por qué van a sacar dentro de esa sociedad,
con el órgano nutricional y van a elaborar una conclusión acerca de cómo es su dieta, ¿sí? Dice cómo son sus egresos con respecto a eso, ¿sí? En la cual comparan. No se olviden que en esto ustedes tienen que comparar. ¿Comparar con qué? Con las otras, con las guías que dan las sociedades de nutrición. ¿Se entiende la diferencia entre el marco teórico y la discusión? Sí, profe. ¿Sí? No se olviden de esa parte, de eso, porque es la parte que a ustedes que le da más sustento a todo esto, ¿sí? Bien, los resultados obviamente van a ser analizados, pero acá en la discusión ustedes van a tener que interpretar esos datos. Esos datos tienen que ser interpretados, no tiene que aparecer en la discusión, bueno, consumo 50% de carbohidratos durante la dieta. No, no, sino que tiene que ir analizado eso. Profe, Ujú. cuando habla de acorde a lo publicado en la lección, ¿se refiere a la de la lección procedimental de PEDCO? No Claro, entendí eso. a la elección procedimental de PEDCO y Ah, al TP. sí, bien. ¿Sí? Bien. Y ¿Podría de vuelta decirnos la diferencia entre las conclusiones y el sí, marco teórico? sí, el marco teórico van a ustedes a explicar todo esto de lo que tiene que ver de balance energético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que van a explicar? Van a poner ustedes la bibliografía, van a citar bibliografía, van a mostrar qué es el gasto, qué es el balance energético, qué tiene que ver con los ingresos, qué tiene que ver con el gasto energético dividido en reposo y no reposo, el no reposo, cuáles incluye, por qué la tasa el metabolismo basal incluye estas variables. Son herramientas que ustedes van a estar dando y por el cual van a tratar de interpretar posteriormente esos resultados, ¿sí? Eso tiene que estar citado, ¿sí? Eso con respecto a un marco teórico. Después, con respecto a los resultados, van a exponer los resultados que ustedes hicieron con su búsqueda, es decir, las tablas, los cálculos que hicieron, cómo hicieron los procesamientos de la dieta y de los componentes de la dieta, y van a mostrar los gráficos, ¿sí? Muestran datos. Ahora, después cuando hablan ustedes de la discusión, tienen que interpretar los datos que ustedes obtuvieron y compararlos con los que publican las demás sociedades, es decir, bueno, yo consumo consumo tales alimentos, esto con un gráfico de distribución de estos alimentos, lo comparo con lo que recomiendan las guías. ¿Qué conclusión puedo sacar de esto? ¿Sí? Y eso es como uno de los puntos, con el órgano nutricional también. Entienden como que tienen que comparar los datos obtenidos, interpretarlos y compararlos con otros estudios que muestren esto. Mientras que, además, esa comparación o esa discusión entre... Porque también puedo citar, por ejemplo, bueno, mi conclusión mis datos acerca de esto es que, bueno, tengo una alta... tengo gran consumo de carbohidratos. Las sociedades de nutrición recomiendan tales o tal consumo o tal ingesta de kilocalorías por día, consumo de proteínas o de sodio y demás, que tienen que ver. Ahora, después dice, debe tener contener la comparación con los resultados del TP número 18, que es el próximo que vamos a ver, que es de antropometría, en el cual deben se realizarán las mediciones corporales y analizar si existe consistencia con los resultados expresados. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, Sí. profe. Sí. Tengo una duda. Yo vi en la lección que no figuraban como muy bien los objetivos, porque había leído que tenemos que poner los objetivos y en la lección no estaban como muy explicados, me parece. Bueno, entonces, ¿Qué podríamos poner? y ahí ustedes van a ver, ahí se podrían ustedes reflexionar acerca de, bueno, ¿qué objetivos busca todo esto? ¿O qué objetivos ustedes pudieron lograr con respecto a eso y colocarlos dentro de ahí? ¿Sí? Es parte de ustedes de ir razonando y ver, bueno, qué objetivos logramos con respecto a eso, ¿sí? Vayan y pensándolo igual de todas maneras,
parte de esto pueden escribir por Perco y vamos a ir viéndolo seguramente entre el próximo TP, entre el teórico del viernes, donde también van a estar dando el próximo teórico, que pueden también preguntarle acerca de esto, ¿sí? Profe, Decime, perdón. Catalina. Sí. tengo una duda, ya así para que quede como ultra súper claro. A ver, tengo que hacer cada día completamente por separado. O sea, si yo, por ejemplo, salí a andar en bicicleta 3 días seguidos, tengo que hacer el cálculo los 3 días de de las calorías de la bici y todo, ¿cierto? Y dejarlo en el informe por día. No creo que me explique mal. ¿Tenés la guía ahí a mano? Sí. Bueno, fíjate que en el punto 2 dice egreso de kilocalorías y el modelo de la tabla a completar por cada día. Sí. No, sí. Creo que me expresé mal. Me refiero A que, ver. por ejemplo, en la parte donde dice que hay que registrar en los cálculos. Claro, A ver, decime en qué parte. En la parte de resultados, los cálculos que se expresan en la guía de ATP. El cálculo de refuerzo. Está ahí en lo que está en la guía para la conclusión del informe. Ah, perdón, acá, sí. Pensé que la guía de trabajo práctico. Decime. Entonces, por ejemplo, ¿serviría que yo pusiera una captura de pantalla de la página donde dice el cálculo? No. ¿Cómo? Tenés que prestar la tabla de registro. Vos pensás que tenés que hacer esta tabla. La forma en la cual vos hiciste los cálculos es la fuente a la cual usaste esa calculadora, pero el resultado lo tenés que extrapolar a esa tabla. ¿Sí? No puedes poner capturas de pantalla de eso. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende? Por ejemplo, salí a nadar, bueno, natación. Tiempo que me involucra, kilocalorías utilizadas del día 1. ¿Se entiende? Así, no le copio la captura de pantalla de la calculadora y lo pego ahí. Sino que lo que tengo que expresar son las tablas en las cuales yo recolecté esos datos. Ah, ya. ¿Sí? Y lo otro es que el único momento en que yo debería hacer una síntesis de todos los días estudiados sería para los componentes de la dieta, ¿cierto? No. ¿En nada más la relación? En el ingesta no, porque fíjate que en la ingesta sí dice la tabla, al finalizar los 5 o 7 días de recopilación, realizar la sumatoria total. Y después cuando vas a los egresos, también dice lo mismo, al finalizar los 5 o 7 días, recopilación de información, realizar la sumatoria total. ¿Sí? O sea que tenés que hacerla una tabla por día de análisis y una recopilación final de todos los resultados. Sí, no sé, eso sí, pero estoy viendo la guía para la construcción y en los resultados, en el punto C, dice que el procesamiento de los datos de la dieta y componentes de la misma, en el fondo hay que hacer como una síntesis de los resultados. Claro, Eso sale o representar esos resultados en forma de gráfico. Claro, pero esos resultados son solo los de los los finales de los días. Pueden ser, creo que pueden ser desde el final de todo el día de la ingesta, ¿sí? Pueden ser la sumatoria de todos los días de los egresos, o cuánto representan todos los egresos los diferentes componentes del gasto energético, ¿sí? ¿Se entiende lo que...? No sé si nos estamos entendiendo, me parece, Catalina. Pero sí, no sé. Me parece que... Creo que ahora último le entendí mejor. Pero es con respecto a que esos gráficos lo tenés que hacer en base a la representación que tiene cada una de las tablas. Y poner las tablas al final de la sumatoria de los 5 a 7 días, no de cada día en particular. Porque los gráficos que tienen que hacer es resumirme información resumida de tu trabajo, ¿sí? Sí. ¿Sí? No, No sí, de cada día.
Perdón, Sí, hasta ahí va bien. Pero la pregunta era si es que sintetizaba solamente la cantidad de macronutrientes. ¿solamente eso? ¿De la ingesta? No, tenés que poner más. O sea, solamente la ingesta de macronutrientes, bueno, poné ese gráfico. Pero también tenés que ponerlo del gasto energético. Ah, ya. Bien. Bien, y después, fíjense cómo vamos a citar cada una de la bibliografía utilizada dentro del marco teórico y dentro de la discusión, ¿sí? Y acá tienen cómo hacer referencias bibliográficas con la guía APA. ¿Se entienden todo lo que tienen que ir haciendo? Profe, Sí. perdón, con respecto al TP18 al final, ¿es solo la conclusión o comparación con el TP16 o también hay que hacerle un marco teórico y demás? No, no, Eso no no. me quedó En claro. la discusión y conclusión dice que debe contener comparación con resultados del TP de antropometría, ¿sí? No, no, no. No, pónganlo en la discusión nomás. Ah, bien, gracias. ¿Mm? Bueno, Profe, me quedó una duda con el metabolismo basal, no sé si lo podría volver a explicar. sí, decime, ¿cuál es la duda? Es que no entiendo qué es lo que hay que calcular, o sea, en qué se basa el metabolismo basal. Entiendo que es en el tema de egreso de kilocalorías y de reposo, pero me hace ruido igual. Bueno, pero ahí vos tenés que, ya Agustina, tenés que ir pensando cuál es la duda en sí. ¿No entendés qué significa metabolismo basal? ¿O qué significa tasa? ¿O qué representa? Decime eso. Porque digo para que empiece a dirigir un poco mejor las preguntas, me hace ruido. Sí, había entendido que más o menos es como el gasto mínimo que realiza el cuerpo, pero ahí me quedé, porque justo se me había cortado un poco la reunión. Bueno, ¿querés que repitamos el concepto entonces de Por eso? favor. Es para que, también para que ustedes empiecen a hacer el ejercicio acerca de cómo también dirigir las preguntas a lo que ustedes van entendiendo, a lo que les genera puntualmente la duda, ¿sí? Pero el metabolismo basal tiene que ver entonces con todas las reacciones metabólicas que involucran vías dadas para el metabolismo energético. Tiene que ver principalmente con el metabolismo intermedio y con la respiración. Y que ese metabolismo basal se da en condiciones basales. ¿Cuáles son estas condiciones basales? Son aquellas condiciones en las que el organismo está utilizando esta energía para el mantenimiento de funciones vitales para mantener la homeostasis de ese organismo. Y esas son, que es medido al despertar, en reposo físico, antes de realizar cualquier tipo de movimiento, y en condiciones de termoneutralidad sería, ¿sí? Eso es lo que te da el metabolismo, eso es el metabolismo basal. Ahora, para poder dosar ese metabolismo basal, se utiliza la tasa metabólica basal, que la tasa metabólica basal tiene que ver con lo que cuantifica esa velocidad de conversión de la energía química en calor y en dióxido de carbono, sería en un tiempo determinado. Entonces, una cosa es hablar del metabolismo basal, que es el concepto que expliqué previamente, y la tasa metabólica sería lo que lo cuantifica. ¿Se entiende esto? Agustín era la que me habías preguntado, ¿no? Sí, se me volvió a salir, pero última después lo leo bien y le pregunto por Pedro. Bueno, cualquier cosa, bueno, me volvés a preguntar, ¿sí? Pero, ¿y a los demás entendieron la diferencia? ¿No sería un resultado que nos va a dar similar todas las veces que lo hagamos, ¿Cómo? a menos que no sería un resultado que nos va a dar similar todas las veces que lo hagamos, que es una vez por día? Sí, al menos que cambiemos el peso, porque no por las variables que ponían en la calculadora. La tasa metabólica le va a dar similar, tal cual, ¿sí? Le va a dar similar.
Lo que ustedes tienen que ver de esa tasa en cuánto tiempo lo calcula, ¿sí? Eso lo dejé como para que ustedes vayan viéndolo, ¿sí? Creo que le dice por día, por hora, vayan viendo eso, ¿sí? Y que vayan creando un concepto de que la tasa metabólica, que el metabolismo basal no es lo mismo que el metabolismo en reposo. El metabolismo basal está dentro del metabolismo del gasto energético en reposo, y que el gasto energético en reposo incluye otras variables que ustedes tienen que incorporarlas dentro de ese informe, ¿sí? Y luego el nutricional también lo tienen que agregar al informe. ¿Se va entendiendo esto? Sí, Quiero profe. ver que había dejado algo más, a ver si tenía algo más para decirles, pero creo que no tengo más que agregarle con respecto a esto. Pero bueno, base a esto, vean que yo quiero que quede dudas con respecto a las condiciones de entrega, que es entrega obligatoria para continuar la cursada, ¿sí? Tienen que entregar de forma obligatoria, vean las fechas, vean los objetivos que tienen que tener dentro de este informe y cada uno de los ítems que va incorporando, ¿sí? Bien. Después, estoy viendo a ver si me anoté algo más para decirles, pero para no me anoté. Creo que repasamos todo lo que implica el trabajo práctico. De todas maneras, nos queda un TP, que es el TP que viene el jueves que viene, de antropometría, y podemos seguir discutiendo esto. Mañana tienen el teórico también, creo que es de este tema, o es en el próximo, después del TP de antropometría, donde también pueden sortear esos temas. Si hay muchas dudas, me escriben por Pedco y vamos a ir resolviendo las dudas que tengan, ¿sí? De todas maneras, yo apelo a que la mayor parte de las dudas que sean con interpretación de consignas, traten de ir resolviéndolas entre ustedes, ¿sí? De ir viendo cómo generar esta tabla, ¿sí? No hay problema que me escriban, me pueden escribir por Pedco, no hay drama, yo les voy a ir respondiendo a medida que pueda. Dudas que tengan o con respecto a esto. Profe, yo tengo dos dudas. Una que es Vale. medio pava, pero no me quedó claro si la parte, o sea, todas las calculadoras que usamos las tenemos que incluir como parte de la bibliografía. Puedes adjuntarla dentro de la bibliografía, ¿sí? O podés Bueno, poner dentro de la bibliografía calculadoras utilizadas para sí, puedes obtener. bien. Y después en cuanto al punto 4, Punto 4, a ver. el del cálculo de las ¿Del informe kilocalorías o del TP? del TP, Bien, decime. que habla de el gasto energético asociado a la dieta. Sí. Ese es un cálculo por día en función a todos los macronutrientes del día Ujú, sí. y lo sumamos al el gasto total de kilocalorías, o sea, el egreso total de kilocalorías Al por día. egreso. Perfecto, sí. Ah, listo. Genial. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, sí. Sí, Valeria. Por ejemplo, el punto 3 que era calcular el metabolismo basal y si va a ser Sí. como lo mismo casi todos los días, lo anotamos igual día 1, metabolismo basal, egreso, día 2, egreso, metabolismo basal, aunque sea lo mismo. O sea, O pueden ponerlo por día, estando el metabolismo basal, la suma total de los 5 o los 7 días que calcularon es esta. vale. Fíjense el tiempo de la tasa, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan o quieren comenzar? Profe, yo tengo una duda Sí, Mirina. sí, con respecto al marco teórico, donde habla de principios y leyes. ¿Eso hay que buscarlo aparte o en qué se basa? No entendí muy bien eso. El marco Ahí, teórico ustedes donde... tienen acá, dice, acorde a Sí, publicar la acción, resumen de los principios, leyes, eso no sé qué es. todas las leyes que, acordate que el marco teórico te va a dar herramientas para que vos puedas interpretar los resultados que vas a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que explicar dentro del marco teórico? Todo esto. Esto Bien. principalmente, ¿sí? Gasto energético y
de ingreso de nutrientes dentro de un balance total, ¿sí? Eso tenés que explicarlo a través de las leyes que lo explican, las fórmulas que se utilizan y demás, Ah, ¿sí? bien, bien. Eso tiene que quedar expresado y de dónde obtuviste vos esa bibliografía. Si es del libro de fisiología, si es de un trabajo publicado por una sociedad, ¿se entiende? Eso lo tenés que ir citándolo a medida que lo vas haciendo, ¿sí? Ah, bien. Gracias. Profe, ¿cómo es el cálculo del balance energético? Como es cuál es el balance total. Claro, porque dice, Ujú. dice estime su balance energético, ¿no? ¿Cómo, a qué se ¿En qué refiere? punto? En el 5, el último. Ah, bueno, porque ¿qué interpretamos por balance energético? No Lo que sé. ingresa menos lo que egresa. Claro, las calorías que vos ingresaste a través de a través de nutriente, a través de la dieta, menos los egresos que vos tenés en base a todo el gasto energético que vinimos analizando. Y ese es tu balance, ¿sí? Ok. Y a partir de eso escribir la conclusión, no se olviden de escribir la conclusión. ¿Mm? Profe, ¿Sí, Catalina? si en lo que me comí, pongámosle que es algo así como envasado, no Envasado. aparece, sí, y en la guía nutricional que aparece al reverso no aparece la cantidad de minerales, por ejemplo. ¿Lo omito solamente? No, puedes googlearlo. Generalmente aparece en Google toda esa información nutricional, ¿sí? Fíjate si lo puedes encontrar en Google. ¿Mm? Y si no, bueno, Ya, vamos a ver si lo podemos sortear de alguna otra manera. Pero generalmente toda la información nutricional o está detrás del paquete, a veces no, sino el cálculo nutricional lo puedes encontrar dentro de Google, como buscamos recién, desde el tamaño de la porción, desde los macronutrientes que incorpora, desde los minerales que incorpora, ¿sí? Trata de ver si sí, lo puedes encontrarlo por Google. ¿Mm? ya. Es que me pasó con algunos alimentos que los busqué y no los encontré. Y al final los Ah, dejé en cero, pero sé que no debe ser ¿y lo, cero. y lo googleaste? Sí, ¿Sí? pero ya ahí voy a seguir intentando. Bueno, si no que me escribís, podemos ver y te puedo ayudar a la búsqueda. Ok, gracias. ¿Vale? Ah, y tenía otra duda respecto a por ejemplo, si me tomé un vaso de leche, Sí. ¿qué hago ahí? Porque, ¿Cómo lo ingresás? claro, porque Vamos no a sé buscar. si debería ponerlo Mira, por en ejemplo, gramos acá, o si cuenta como balance hídrico. no, vamos a poner generalmente leche de vaca entera, por ejemplo. Los podés poner en gramos, vamos a poner 100 gramos, que generalmente pueden ser representados los 100 mililitros o 200 gramos. Y ahí lo calculás, ¿sí? Ujú. Y ahí lo vas ingresando, ¿sí? Sí, ah, ya, pero sí, es que tenía la duda si lo ¿Cómo que ingresaba. transformar como gramos? Esa es la duda. Claro, y si es que contaba, porque yo sé que el balance hídrico es como algo aparte, entonces pensé que al ser líquido por ahí se No, tomaba estamos como de otra hablando manera. del balance energético. No se piensa con el balance hídrico, pero si ustedes obviamente consumen gaseosas, por ejemplo, bebidas azucaradas o alcohol, eso sí tiene una implicancia dentro de Claro, las calorías, ¿sí? Entonces va dentro del balance energético. Diferente es el ya, balance hídrico. El balance hídrico tiene en cuenta el ingreso de agua y los egresos a través de pérdidas sensibles o no sensibles de cada uno, ya, súper. ¿sí? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? En este TP no Hacer el tenemos que fórmula. incluir balance hídrico, ¿no? No, balance hídrico Ah, ok. no. No, balance hídrico no, sino lo que te estoy diciendo es que tienen que incorporar sí lo que consumen en cuanto a bebida, que le aporta kilocalorías, ¿sí? A no que sea agua, pero, ejemplo, toman 2 litros de gaseosa por día, o de una bebida, otra bebida azucarada, implica ingresar kilocalorías, ¿sí?
y carbohidratos y demás, ¿sí? Ok. Bien. ¿Se entendió más o menos? Sé que es que fue una guía basada principalmente en tratar de hacer el trabajo práctico de manera correcta, pero bueno, los conceptos van a ir viendo lo mejor con la lectura de la lectura bibliográfica obligatoria y con parte del teórico. ¿Mm? Bien. Profe, después nos puede subir el pago de la PEDCO. Sí, después se lo subo a Pedro como la otra vez. Bueno, Una pregunta, profe. decime. Esos gráficos que usted había mostrado que estaban muy buenos no sé, como para calcular las calorías de estar sentado, de estudio y eso. Te los dejo en La Pedro. bibliografía de esos gráficos, para buscarla después. Te los dejo en Pedco con el PowerPoint, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias, profe. Bien. Profe, yo me quedé sin, Anabela. me quedé sin entender en el punto 2 cómo saber cuántas calorías consume estudiar o la actividad que hagamos. ¿No entendés cómo calcularla? Claro. ¿Viste el gráfico que había puesto cerca de cada una de las actividades? ¿Te acordás de ese? Mira. Este gráfico muestra el gasto energético según una actividad física. El gasto energético está producido entonces representado por las kilocalorías consumidas por kilogramo de peso y por minuto de actividad física. ¿Sí? Entonces ustedes acá tienen diferentes tipos de actividades en las cuales, por ejemplo, ducharse 15 minutos, ejemplo. Por el peso de ustedes y en los minutos de ducharse les va a dar el gasto asociado a esto, ¿sí? De comer. En total tardan, como durante 2 horas al día, por ejemplo, entre todas las comidas que hago. Bueno, entonces son 120 minutos por mi peso por los kilocalorías, que serán un 0,030. ¿Se entiende? Sí, ok, Así tenés que ir haciéndolo. ok, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? De todas maneras, me pueden escribir por Pedco con las dudas puntuales acerca de cómo incorporarlo dentro de esto o con el avance del trabajo. ¿Sí? No me manden el trabajo completo para ver si está bien, sino que me manden las dudas con respecto a la realización. ¿Sí? ¿Cómo lo buscamos por Petco? Con Gonzalo Soto me llamó. Gracias. Bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, ¿Sí? profe, me va a matar, yo lo sé. No. Es que ya Sí. creo que ahora como que puedo expresar mejor mi duda. Lo que A pasa ver. es que la parte de la guía del informe, la parte de los resultados, dice que hay que expresar los resultados mediante estadística descriptiva y gráficos. ¿Esos gráficos serían diarios? Fuera de los que están en la parte de la discusión que dice que hay que hacer como una síntesis con gráficos y todo. Estamos en la parte, a ver, déjame que lo vea, cómo lo describe acá, así no quedan muchas dudas. Dame un segundo, que lo estoy buscando. Entiendo que la parte de estadística descriptiva es como poner la tabla y todo, pero igual dice que hay que graficar. Y me da Dice, tanto que es diario. en la parte de resultados, dice, para que lo estoy buscando así no con dudas. Las tablas de registro acorde a la guía, con los datos de la observación, ¿sí? Después, los cálculos, eso tenemos, y los gráficos que sinteticen los resultados. No tiene que ser por día, sino un gráfico que represente lo que vos viste o los datos que vos obtuviste durante esos 5 a 7 días. ¿Sí? Acordate que los gráficos que representan datos son gráficos que resumen información y que a vos te permite dimensionar lo que vos estás viendo. ¿Sí?
Ya, entonces sería el mismo gráfico de la discusión, en otras palabras. Porque la discusión dice que hay que hacer como uno que sintetice toda la información y todo. Contendrá la síntesis de los resultados en su comparación con otros trabajos como la Sociedad Argentina de Sociedades, comparar la composición de su dieta con el OVA nutricional. Debe contener la comparación con los resultados de la antropometría, donde se realicen. ¿A dónde dice gráficos? Síntesis tiene que ser, bueno, de mi ¿Como balance. explicado, hablado? Claro. Tenés que ya. vos, no tenés que copiar lo mismo de los resultados, sino que tenés de tus resultados que obtuviste, de tu balance energético diario, ese balance tiene que estar descrito en forma de resultados. Eso tiene que estar interpretado y comparado con lo que dicen las sociedades, ¿sí? Sí, ya, profe, ahora sí que sí. Y ahí vos lo tenés que comparar, no tenés que repetir. Bueno, el balance energético es un balance energético que es positivo por esto y por lo otro. Creo que además tenés que decir, bueno, según las sociedades argentinas, la Sociedad Argentina de Nutrición, o la sociedad en la cual yo considere que quiero analizar, este balance es, no sé, dependiendo de la bibliografía que leas, ¿sí? Sí, sí. Pero tenés que dar interpretación a esto y compararlo con otra fuente, ¿sí? Ya, profe, ahora sí que sí. Disculpe. No, no pasa Pero ya nada. me quedó claro. Bien. Bien. ¿Alguien alguna otra duda más? Bueno, me escribes. Hasta luego.